Necesitamos personas que puedan profetizar lo bueno y lo malo, y no lo malo, perdón, de lo que Dios quiere para nosotros. Este tema también es muy importante. Compartir las finanzas libera el poder del testimonio. A mí me impactó mucho esto, porque a veces queremos traer diezmos y ofrendas a la iglesia, pero lo traemos con pecado y esto es utilizado en nuestra contra. Entonces, ¿qué nos dice? También liberamos testimonios cuando compartimos nuestros recursos financieros con el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué nos dice Hebreos 7:8? Para las personas que dicen, no, pero eso del diezmo era en el Antiguo Testamento. Hebreos es Nuevo Testamento, para su información. Hebreos 7:8 nos dice, aquí los hombres mortales reciben los diezmos, pero allí en el cielo, Él los recibe de quien se da testimonio que vive. O sea, el diezmo que nosotros llevamos aquí a la iglesia, la ofrenda que damos, la siembra, aquí lo recibe la persona terrenal que tú le estás llevando. Pero en el cielo no lo recibe esa persona terrenal. En el cielo lo está recibiendo de quien nosotros damos testimonio de que no está muerto y que está vivo y que reina en los cielos y que hace morada dentro de nosotros. O sea que ese diezmo, esa siembra que nosotros llevamos, la recibe el Señor Jesús. Por eso yo siempre he dicho, no miremos el pastor, no miremos la iglesia, ellos tienen que rendir cuentas, yo también tengo que rendir cuentas, tú rindes cuentas, qué hiciste con lo que te mandé, qué hiciste con lo que dio la iglesia, qué hiciste. Entonces, que si se gastó, no se gastó, eso, cada uno tenemos un Dios que nos va a rendir justicia y cuentas a cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que nosotros damos una ofrenda, ¿qué pasa? Estamos liberando el testimonio. El escritor de Hebreos nos habla sobre nuestra transición y desde el sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, ¿ya? ¿Qué pasa con el sacerdocio levítico? Este trata sobre el legalismo, pero el sacerdocio de Melquisedec trata sobre el honor. Entonces, cuando nosotros damos nuestros diezmos bajo la orden de Melquisedec, estamos honrando a Jesús y lo estamos honrando como nuestro sumo sacerdote. Entonces, Hebreos 7:8, la palabra testigo significa dar un testimonio judicial. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí en la tierra lo recibe el mortal, pero allá en el cielo lo recibe de quien damos testimonio, que es nuestro Señor Jesús. Y estamos honrando. ¿Cómo nosotros honramos a nuestros padres? Los honramos, una de las maneras de honrar a nuestros padres es aportarles económicamente algo mensual de lo que podemos darles. De la misma manera como nosotros honramos a Dios, Dios no necesita nuestro dinero, pero es una ley que nosotros tenemos que cumplir. De esta manera estamos honrando también a quien dio la vida por nosotros y le estamos diciendo, yo no sirvo al Dios dinero, yo sirvo al Dios que me provee las finanzas y el del 100% que tú me das, el 10% yo te doy a ti porque eres tú mi proveedor. Lo que el Señor nos manda es a que nosotros mostremos en dónde tenemos realmente nuestro corazón. ¿Dependemos de Dios o dependemos de las finanzas? Porque es Dios quien nos da a nosotros el trabajo para poder producir. No somos nosotros mismos. Entonces, cada vez que tú das testimonio, estás liberando un testimonio. Que tú das dinero, estás liberando un testimonio. Entonces, lo que hay en tu corazón, escuchemos esto, familia, que es importante. Cuando estamos dando ese diezmo o esa ofrenda, es un testimonio que va a hablar en las cortes celestiales. Y ya les voy a mostrar el pasaje. No es simplemente que voy y llevo a la iglesia donde yo me congrego, donde yo recibo, donde estoy aprendiendo, llevo mi diezmo, ¿ya? Sino que también estamos tratando con el propio motivo que obliga a dar en cualquier capacidad. No es únicamente la iglesia o el ministerio local, el diezmo se lleva a la iglesia, la ofrenda también, las siembras debemos que
nos dice la palabra, debemos ayudarle a la gente, ¿ya? Y es algo que el Espíritu Santo es quien coloca en nosotros, el ayudar a alguien. Es el Espíritu Santo el que nos inquieta por bendecir a alguien o darle una ofrenda o darle una siembra, es el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, la disputa y la confrontación crean un caso en nuestra contra. ¿Qué nos dice Mateo? ¿Qué nos dijo Jesús? En Mateo 5, 23 al 26, lo tengo en la pantalla. ¿Alguien lo quiere leer? Y lo lee con mucho cuidado, leamos con mucho discernimiento, porque aquí Jesús nos está dando algo muy clave en cuanto a esto. Amén. Dale, mi preciosa. Mateo 5, 23 al 26. Jesús dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y sigue tu camino. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y deja tu ofrenda. Llega a un acuerdo con tu adversario lo antes posible, mientras estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al oficial y te arrojen a la cárcel. Por cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, hasta el último centavo. Amén. Amén. Entonces, mire, esto también es clave y esto también, ¿cuántas veces nosotros hemos leído este pasaje? Yo lo leí un montón de veces, pero ahí a discernir y a entender profundamente lo que hay acá, únicamente cuando el Señor me llevó a estudiar este tema de las cortes celestiales, familia. El mismo Jesús, para la gente que dice que no hay que llevar ofrenda a la iglesia ni el diezmo, estamos en el Nuevo Testamento y el mismo Jesús nos está diciendo algo muy claro. Si tú traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, él te está diciendo, deja esa ofrenda ahí delante del altar y sigue tu camino. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y deja tu ofrenda. ¿Cuántas veces hemos llevado ofrendas al altar enojados con nuestros hermanos, en discordia con alguien de la familia y no nos ha importado? Vamos y le estamos cumpliendo a Dios con el diezmo y la ofrenda. Vea, Satanás anda como león rugiente, buscando cómo le devoro sus finanzas, cómo le devoro su salud y tengo que ir a poner queja. Ah, pero es que mire que aquí está escrito y nos lleva ante el juez. Él es el adversario de Satanás, pero es que aquí está escrito, usted no lo puede bendecir a él económicamente, porque aquí dice que si tienes algo contra tu hermano, dejes la ofrenda y primero ve y te reconcilias. Pero él no se ha reconciliado con su hermano y vive amargada con su hermano, vive amargado con su familia, vive amargado con la pastora, lo que sea. Hay una legalidad ahí porque se está rompiendo una ley espiritual, se está rompiendo un principio bíblico. Entonces, ¿qué dice? Muy clarito dice Jesús, llega a un acuerdo con tu adversario lo antes posible. ¿En dónde llegamos a ese acuerdo con quien nos está acusando? En la corte, porque Él es el que nos está acusando. Él es el que nos está demandando. Ya primero hacemos, nos ponemos al día con esta persona, ¿no? Cualquier raíz de resentimiento, de amargura, familia, suelten por el bien de cada uno de nosotros, soltemos. Entonces, mientras estás con él en el camino, no sea que tu adversario, Satanás, te entregue al juez. Nos está hablando de un juez, nos está hablando de Dios, porque ya Jesús nos presentó a Dios como un juez justo. Entonces, y el juez te entregue al oficial y te arrojen a la cárcel. Por cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Todo esto es espiritual. Entonces, vives en estancamiento y por más que diezmo y ofrendo, pero Malaquías 3 dice que si traigo los diezmos a la alfolía y alimento mi casa y abriré las ventanas de los cielos y hay bendición hasta que sobreabunde. ¿Y por qué no recibo la bendición? Porque tienes algo en contra de tu hermano y Satanás, tu adversario, te está acusando ante el juez y te está diciendo trae la ofrenda acá, pero resulta que tiene un enojo contra su hermano. No lo puedes bendecir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si tú no vas y resuelves eso ante la corte, no vamos a ser bendecidos, familia. Mire que esto es una revelación
a mí después me tocó orar, porque en muchas ocasiones sí, como que tenía un resentimiento de amargura, no, perdóname. Entonces, si algo anda mal entre nosotros y otra persona, hay una disputa. Existe un problema, hay malos sentimientos, y esos malos sentimientos a menudo se acompañan por una mala voluntad dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si este es el caso, debemos dejar nuestra ofrenda en el altar y hacer las cosas bien. En otras palabras, no usemos la disputa como una razón para no dar, no, es que yo no quiero perdonar, entonces mejor, porque no doy diezmo y no doy ofrenda, porque pues si no va a ser válido en el reino de los cielos. No, usémosla como una razón para arreglar las cosas que nosotros podamos, en cierto modo, ofrendar con cierta libertad. Jesús nos está diciendo, deja tu ofrenda en el altar y primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven otra vez al altar y deja tu ofrenda. Recordemos que Jesús desde que vino siempre nos ha enseñado la importancia del amor al prójimo, de no guardar resentimientos, de no condenar, de ser misericordiosos, de ser bondadosos. Y hasta aún en la ofrenda dice, a mí no me traigas ofrenda. Primero ve y haz lo que yo te estoy diciendo, que tienes que amar a tu hermano. Primero haz lo que te toca hacer. Amar, perdonar, no disputas, no resentimientos. Entonces Jesús dice, no entrega tu ofrenda. Si hay algún problema en tu corazón hacia alguna persona, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Qué dice el versículo 25? Llega a un acuerdo con tu adversario lo antes posible mientras estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al oficial y te arrojen a la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces alguien va y dice, pero Señor, tan cristiano que es, está yendo a la iglesia y mire cómo me trata mal, me insulta, me ofende y te están entregando ante el juez? Entonces hay una demanda en tu contra porque se han presentado ante Dios a decir, pero mire qué tan cristiano y mire cómo me está tratando. ¿Y qué pasa? Te arrojan a la cárcel. Con seguridad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Cuándo vamos a salir de esa cárcel financiera que tenemos hasta que nos pongamos al día con nuestro adversario? Hasta que nos presentemos ante el altar y digamos, mire, en este momento mi Señor me tiene estudiando esto desde hace tiempos. Y ahora me tiene analizando y me va a tocar preguntarle a mis hermanas y espero que sean sinceras conmigo. Más adelante lo van a ver. ¿Qué cosas han escuchado ellas que dicen de mí? Negativas. ¿Por qué? Porque han dicho cosas y me han atado y yo necesito que desatarme ante la corte porque hay un acusamiento en mi contra. Entonces también lo que muchas veces que hemos dicho nosotros de nuestros hijos. Después les voy a compartir un testimonio de cómo unos padres llevaron a su hija ante la corte y les tocó hasta decir las mismas cosas que ellos en algún momento dijeron de su hija. Es que es una dura de corazón, es que es una inconsciente. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Satanás? Si hasta los mismos padres dicen que no sirve para nada, es porque ella no sirve para nada. Entonces, esas cositas, es delicado, familia, esto es muy delicado realmente. Entonces, son cositas espirituales que tenemos abiertas para que el enemigo venga y nos destruya. Entonces, la razón por la que no debemos hacer ofrendas cuando tenemos un problema en nuestro corazón es porque esa ofrenda está liberando un testimonio ante el juez y el adversario la puede usar en contra nuestra. O sea, en vez de hacer bonito, estamos haciendo feo. Entonces, cada forma en que liberamos un testimonio en las cortes celestiales está diseñada para ayudarnos a liberar un caso que concede a Dios el derecho a emitir veredictos en nuestro nombre. Entonces, si están haciendo su ofrenda mientras albergas mala voluntad hacia otras personas, tu dinero está liberando el testimonio equivocado en las cortes celestiales. Entonces, el autor de este libro nos comparte un secreto que nos ayuda a desbloquear nuevos niveles de libertad y avance, especialmente en el ámbito financiero. ¿Cuál es ese secreto? Entonces, él dice, si han dado recursos financieros a la iglesia y sin embargo sienten una amargura constante hacia alguien, esto lo hice yo
cuando me di cuenta de esto. Señor, por favor, deja que se anule el testimonio de esos recursos financieros que ya no puedan hablar en mi contra. Ahora sé que el dinero habla en las cortes celestiales y libera un testimonio que le da el poder acusador, le da poder al acusador para que presente el caso en mi contra. Entonces, si este ha sido tu caso, tómale una captura de pantalla a esto y vas a hacer esa oración y trata de ponerte al día en tu corazón y con la persona que estás mal para que ese caso sea libre en tu contra. Entonces, el dinero, familia, es espiritual. Por eso nosotros debemos arreglar las cosas con Dios. Entonces, nuevamente, esta no es una razón para no dar, porque yo no voy a perdonar nunca. No es razón para no dar, es una razón para que nosotras corrijamos nuestros corazones y así podamos dar y hacer el mayor impacto para el reino. Entonces, imagínese, ¿qué dice? Si tu ofrenda es tan poderosa en sentido negativo, ¿qué tan poderosa va a ser tu ofrenda en sentido positivo? Entonces, cada forma en que nosotros liberamos un testimonio en las cortes celestiales está diseñado para ayudarnos a liberar un caso que concede a Dios el derecho de emitir veredictos en nuestro nombre. Entonces, sabemos que vencemos por la sangre, pero también vencemos por la palabra de nuestro testimonio. Es importante la palabra de nuestro testimonio. Hacer una ofrenda conforme a la justicia. ¿Qué nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3? ¿Alguien lo quiere leer? Está en la pantalla. Amén. Amén. Malaquías 3, 2, 3. Pero ¿quién puede soportar el día de su venida? ¿Y quién puede mantenerse en pie cuando Él aparece? Porque Él es como fuego del fundidor o lejía del lavandero. Él se sentará como un fundidor de plata. Él purificará los hijos de Leví y los refinará como se refina el oro y la plata, para que ofrezca al Señor una ofrenda conforme a la justicia. Amén. Amén. Imagínate aquí, algo está diciendo, Él purificará a los hijos de Leví y los refinará como se refina el oro y la plata. ¿Para qué? Para que ofrezcan al Señor una ofrenda conforme a la justicia. Entonces, ¿por qué Dios nos purifica? ¿Para que nosotros seamos santos? No. Él nos purifica para que podamos hacer una ofrenda conforme a la justicia. Toda la razón de este proceso de purificación no es para que podamos ser santos, es para que podamos hacer una ofrenda conforme a la justicia. ¿Por qué, familia? Porque las ofrendas son tan poderosas que contienen un testimonio. Entonces, el Señor nos lleva a través de un proceso purificador para que nuestros corazones sean rectos y puros. Y de esta manera, cuando nos presentemos ante el altar, pues estemos presentando una ofrenda conforme a la justicia. ¿Y cuál es la justicia? No tienes que tener amargura en tu corazón por nada, por nadie. Esa es una ofrenda conforme a la justicia. Entonces, no deberíamos de tratar de manipular a Dios con nuestro dinero, ¿ya? Más bien nosotros estamos ofreciendo nuestros recursos financieros a Dios a través de su iglesia porque estamos declarando su valor. Cuánto lo amamos, cuánto nuestra fe está depositada en Él, cuánto en verdad reconocemos, Señor, gracias porque este trabajo viene de ti. Gracias, Señor, porque eres tú nuestro proveedor. Entonces, esa ofrenda que nosotros estamos dando con amor es lo que resuena en las cortes celestiales. Entonces, no vamos a decir, bueno, es mejor que ofrezca esto, porque si no ofrezco esto, pues entonces el Señor no me va a bendecir financieramente y se va a enojar conmigo. Ese no es el motivo por el cual nosotros debemos ofrendar, porque es la motivación totalmente incorrecta para dar. Estás tratando de manipular a Dios. Te traigo porque o si no, no me vas a bendecir. Eso es manipulación. Y no es la actitud correcta para traer una ofrenda al Señor. Las dos bendiciones de hacer una ofrenda conforme a la justicia.
¿Qué nos dice Malaquías 3, 4, 5, que nos leyó ahorita Adri? Suceden dos cosas cuando nosotros hacemos una ofrenda conforme a la justicia. Dice, entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será agradable al Señor, como en los tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para el juicio. Estaré presto a testificar contra, mire lo que hace una ofrenda. Cuando yo leí esto, entendí un testimonio que me contaron de un pastor y yo no entendía por qué, que tenía que ver una cosa con la otra. Y ese testimonio era que a un pastor que es bien conocido, voy a tratar de buscar nuevamente el testimonio y se los muestro, bien conocido, él estaba predicando y llegó un momento en que dicen que su hijo se le estaba ahogando y él empezó a clamarle a su hijo, a Dios por su hijo, y él lo que decía, la gente le impactó porque él decía, le reclamaba a Dios, Señor, no me hagas esto, yo soy fiel al diezmo, yo soy fiel a la ofrenda, yo soy diezmador, pero estás pidiendo por la sanidad de tu hijo y estás diciendo que eres fiel. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo no entendí ese día ese testimonio. El Señor le sanó a su hijo, pero cuando leo esta palabra ya lo entendí. Entonces él dice, de modo que me acercaré a ustedes para el juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros a través de una ofrenda que hace Dios. Estoy presto a testificar contra los hechiceros, contra los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a los asalariados, las viudas y los huérfanos, y contra los que rechazan a un extranjero, porque no me temen, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el primer punto es que las ofrendas hechas conforme a la justicia liberan las bendiciones sociales a gran escala. Entonces, ¿qué hacen las ofrendas que nosotros hacemos conforme a la justicia? Están liberando bendiciones sociales. Dios dice que nuestro dinero está liberando un testimonio y será agradable porque le hemos permitido purificar. Si estamos llevando la ofrenda, es porque hemos permitido que Dios purifique nuestros corazones para que nos entreguemos por motivos puros y correctos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Nuestro testimonio realmente le da poder a Él para liberar juicios de sus cortes contra todos los males que afligen a la sociedad. Funciona tanto en el nivel personal como en el nivel macro. Familia. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Dios dice que cuando su iglesia trae una ofrenda conforme a su justicia, Él puede juzgar el adulterio en la sociedad, la ruptura de un matrimonio, Él lo puede juzgar. Él juzga la brujería, Él juzga los perjuros, Él juzga los sistemas económicos opresivos y pone en orden a la sociedad porque su gobierno, la iglesia, le ha traído ofrendas conforme a la justicia con los testimonios adecuados a juntos. Ese es el poder que tiene la ofrenda. Y muchos, ¿y por qué Satanás se ha metido a la iglesia para decir, no, eso es en el Antiguo Testamento? Ay, porque él sabe el poder que hay, no quiere que el pueblo sea libre. Entonces, por eso, no, eso es en el Antiguo Testamento, eso ya no es necesario. Porque Satanás engaña a su pueblo, en la misma iglesia engaña al pueblo, y por eso es que el pueblo sigue esclavizado en lo mismo. Y si ya Jesús murió por nosotros, ¿por qué seguimos en lo mismo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, después de darnos cuenta de toda esta verdad, ofrecer tiempo en la iglesia significa mucho más. O sea, no es que yo sirva en la iglesia, yo no doy ofrenda. La ofrenda que yo doy es el tiempo dándole la bienvenida a la gente, lavo los baños, limpio lo que me diga el pastor. Eso no es suficiente. Ya, en las cortes celestiales está cuando se trae una ofrenda en el altar. Es ahí realmente. Entonces, esto es en escala, ¿ya? El segundo punto nos dice que las ofrendas hechas conforme a la justicia liberan los avances personales. Esto ya es a nivel personal, a nivel mío. Entonces, tus ofrendas presentadas conforme a la justicia también hacen diferencia a nivel personal. Entonces, tal vez estás luchando por tu matrimonio, trae una ofrenda conforme a la justicia. Ya, permite que ese testimonio pueda hablar en las cortes. Ya, tal
vez hayan personas que mienten sobre usted, traiga una ofrenda. Tal vez estés ganando, no estés ganando suficiente dinero, trae una ofrenda. Cada vez que traes una ofrenda, estás liberando un testimonio porque estás permitiendo que Dios purifique tu corazón. Hasta el mismo Satanás lo hace. La gente que le sirve a Satanás llevan ofrenda. Tú vas donde un brujo y te cobra para hacer una brujería. Te cobra. Entonces resulta que te dicen, ¿quieres ser sano? ¿Quieres restaurar tu matrimonio? Trae una ofrenda. Ay, pero yo, ¿por qué tengo que traer una ofrenda a la iglesia? Pero recordemos que Satanás todo se lo copia a Dios. Entonces, si Satanás pide ofrenda para hacer un tipo de trabajo, es porque yo un pastor escuché, que escuchamos mucho con mi esposo, cuando Satanás haga algo, investiga. Cuando te digan eso no se puede hacer porque es satánico, investiga espiritualmente a la manera de Dios qué hay detrás de eso. Porque Satanás es el que dice, esto es satánico, pero sabemos que Satanás todo se lo copia a Dios. Él es un imitador de las cosas de Dios. Entonces, claro, si los brujos piden ofrenda, entonces estamos viendo que la ofrenda justifica los avances personales, te libera. Estamos viendo que lo que Dios dijo, voy a hacer esto voy a hacer. Cada vez que traes una ofrenda, estás liberando un testimonio porque estás permitiendo que Dios purifique tu corazón. Entonces, a medida que traes tus ofrendas conforme a la justicia, la mano judicial de Dios se libera para moverse en su nombre. Dios restauró tu matrimonio, lleva una ofrenda, Señor, gracias, yo te traigo esta ofrenda en agradecimiento. Cuando yo leía esto, me acordaba de los, ¿cuáles eran estos? Los egipcios, los moabitas, ¿cuáles eran los que llevaban ofrendas a los dioses? Los moabitas, todos ellos le llevaban ofrendas a sus dioses. Y cada vez que estaban en peligro y sabían que el pueblo de Israel se acercaba, no, ¿qué ofrenda le podemos llevar a los dioses? Lo mejor de lo mejor llevémosle para que los dioses que ellos tenían les protegieran. Todo era por medio de ofrenda. Quiero restaurarme, Señor, yo te traigo esta ofrenda y yo te doy gracias porque tú vas a restaurar. Los cananeos le hacían las ofrendas a Baal. Entonces, Satanás, esto es bíblico realmente, pero el pueblo de Dios no quiere, yo no. Esa ofrenda es para el Antiguo Testamento. Entonces, necesitamos separar las ofrendas pasadas que se dieron de manera incorrecta porque no entendíamos que teníamos que darlo de una manera correcta. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces eso tenemos que hacer. Yo sé que aquí muchos llevan ofrendas, diezmos. Es importante que hagamos eso. Debemos permitir que Dios nos purifique para que podamos llevar nuestra ofrenda conforme a la justicia, para que Él multiplique nuestros recursos. Entonces, si en el pasado hemos presentado ofrendas y diezmos con motivos impíos, lo que vamos a hacer es orar, familia. Vamos a cerrar los ojitos, van a repetir, o los que quieran leer, van a repetir esta oración conmigo, ahí en donde están, si has dado ofrendas, ¿no? Con la motivación incorrecta en tu corazón. Señor Jesús, si de alguna manera te he traído ofrendas con un corazón equivocado, con mala voluntad o con motivos incorrectos, te pido perdón. Que cualquier testimonio que todavía esté demorado ante tus cortes y que se conecten a mi ofrenda, es decir, dar un testimonio que permite que el acusador presente un caso en mi contra. Señor, yo te pido que ese testimonio se anule por la sangre de Jesús. Señor, te confieso que por ignorancia o por lo que sea, por desconocimiento, lo he arruinado. Y te pido que silencies esta ofrenda y las palabras de la ofrenda por tu sangre. Señor, quiero traerte mis ofrendas porque te amo, te adoro, te valoro y me muevo con fe en ti. Quiero que mi ofrenda hable desde ese reino para que me arrepienta. Y te pido, Señor, para que cada palabra que se pronuncie y que se conecte a las ofrendas de tiempos pasados hasta el día de hoy, se silencien en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hasta aquí, familia, yo voy a terminar esto. Nos queda faltando la tercera clave para que podamos entrar a la
las cortes celestiales, que es entregar nuestras vidas, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Esa es la tercera clave, la vemos el próximo miércoles y vamos a seguir. Ya pronto también ya les tengo las oraciones. El Señor me llevó a encontrar, estaba anotando los pecados, y es que los pecados que el Señor me traía a memoria o los que yo leía en la palabra de Dios que existían, pero el Señor me llevó a un lugar así, sin yo buscarlo, donde encontré toda la lista de pecados habidas y por haber. Entonces ya también tengo esa lista para que el Espíritu Santo les revele y les dé discernimiento si en sus antepasados, en su vida han habido este tipo de pecados. Quedamos entonces la tercera clave, la vamos a terminar el próximo miércoles y seguimos pues ya con lo de las oraciones. Y vamos a orar, familia, vamos a orar para terminar. Exacto, así es, Karen, no vamos al Señor lo que nos corresponde. Exacto. Y el enemigo le ha engañado mucho a la gente diciendo, no, eso es en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también nos habla del diezmo y lo vimos en hebreo. Y lo importante que dice, aquí lo reciben los hombres, pero en el cielo lo recibe y se le está honrando a Jesús a través del diezmo. Entonces, ojo con esto, familia, porque muchos están siendo estancados también porque sí ofrendan, sí diezman, pero la intención del corazón es la incorrecta para diezmar. Entonces, vamos a orar, te damos gracias, amado Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, porque cada día aprendemos más, Señor, y tú nos revelas, Padre Celestial, las cosas que hemos venido haciendo por equivocación, por ignorancia, Padre, porque no profundizamos en tu palabra, Señor, tal vez porque hemos sido personas conformistas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús queremos darte gracias porque esta palabra a nosotros nos ha instruido, nos reargulle, nos enseña, nos instruye y nos das nuevas oportunidades para hacer las cosas bien, Padre Celestial. Yo te pido que traigas libertad para tu pueblo, Señor, que cada uno de nosotros que estamos aquí conectados podamos acercarnos a ti, no solamente como padre ni como amigos, sino que también sepamos que necesitamos acudir ante las cortes, porque hay miles de acusaciones que Satanás tiene levantado en contra de nosotros, Señor, que a través de la misma palabra, Señor, también nos ha engañado para que no cumplamos con tus mandamientos, con tus estatutos, y luego él mismo nos está acusando delante del Padre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque conocemos la verdad y la verdad nos trae libertad. Yo te pido que seas tú bendiciendo cada persona que está aquí representada, que seas tú soltando cadenas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Rompe cadenas, rompe maldiciones generacionales, Señor. Haz milagros, Señor, a tu pueblo. Hónranos a nosotros, tus siervos, Padre Celestial. Que se cumpla siempre tu voluntad y no la nuestra, que se establezca el reino de Dios sobre tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que la presencia del Espíritu Santo les acompañe donde quiera que ellos vayan, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Padre, enséñanos a profetizar lo que dice tu palabra, que no tengamos temor de las noticias, de lo que se viene, Señor. Padre, tu palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que levantaremos y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, que tú eres nuestro escudo, nuestro refugio y nuestra fortaleza, que caerán 1000 a nuestro lado y 10,000 a mi diestra, pero a nosotros no nos llegará, Señor, y no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Celestial? Gracias te damos, enséñanos a controlar lo que hablamos, Señor, que todo lo que hablemos sean palabras de edificación, sean palabras proféticas que están escritas en tu palabra, Señor, que seamos nosotros los profetas de nuestra propia vida, Señor, conociendo tu voluntad, Señor, y declarando lo que tú has preparado para nosotros. No permitas que nos movamos por los ojos naturales, sino que nos movamos por la fe, Señor. Caminamos por fe y no por vista, no mirando las circunstancias, sino mirando puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que nos ha prometido, y que sabemos, Señor, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. A veces no sabemos cómo ocurren las cosas, pero sabemos que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Te damos todo el honor y toda la gloria, y permite que tu familia pueda descansar en esta noche sobre el
Salmo 4:8. Señor, en paz nos acostamos y así mismo descansamos, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 familia. Gracias por este tiempo. Tenemos 5 minuticos. Si alguien quiere contar un testimonio. Amén, mi Sofi preciosa. Gracias a Dios que me ha me ha traído revelación y me muestra cómo investigar y bueno, me está llevando a nosotros tener libertad y a poder llevarle también la libertad al pueblo de Cristo. Amén. Dios les bendiga. ¿Alguien quiere decir algo? No sé, para Sí, despedirnos. yo quisiera hacer una pregunta que